Muchísimas gracias al doctor Rogero de Divitis por su extraordinaria conferencia. De verdad que este tipo de lesiones resecadas de esta manera, quizás hace muchos años atrás era impensable. Y hoy en día es una alternativa importante para el tratamiento, sobre todo de radioterapia, cuando está realmente bien indicado. A continuación me complace presentar a otro profesor destacado brasileño, con el cual hemos tenido oportunidad de compartir en forma importante en América Latina, en muchos congresos internacionales, como es el profesor doctor Juliano Molina. Juliano nos visita de la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Es profesor de esta universidad, destacado conferencista internacional, y él nos va a tocar un tema importantísimo, como lo es en aquellos pacientes que nosotros hacemos cirugía y hacemos laringectomía, una de las importantes funciones del ser humano, como es la recuperación de la voz. Bienvenido, Juliano. Adelante. Mi nombre es Juliano Molina. Yo soy cirujano de cabeza y cuello acá de Brasil. Perdón por mi español, que algunas veces se va a quedar un poco aburrido. Perdón por eso. Yo quiero agradecer la invitación del doctor Alirio Mijares, el coordinador del Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, Venezuela, por el gentil convite para en este evento que se llama las Quintas Jornadas de Cirugía de Cabeza y Cuello. Y mi tema que me toca es la rehabilitación de la voz en laringectomizado total. Entonces, yo declaré el conflicto de interés, yo soy speaker de Atos Medical. El problema de la voz y la rehabilitación es un tema muy antiguo. Miren que desde 1966 hasta hoy día, solamente 646 artículos referentes a la rehabilitación son presentados por el PubMed. Entonces, el tema es tan contundente y enfático que la organización civil se han hecho a grupos de pacientes para ayudarse entre sí. Entonces, nos tenemos web whispers de americanos y canadienses que hacen artículos, newspapers, organizan unos viajes de actividad para que tengan más, como sobrevivientes del cáncer, tengan algo más que adquirir también como calidad de vida y no solamente la voz. Otras organizaciones, mundo afuera, como en Australia, del Still Talking, o en Inglaterra, como del National Association Laryngectomy Clubs, y mismo en Brasil, con la Asociación de Cáncer de Boca y Garganta que nosotros observamos acá. Estas organizaciones son excelentes para el paciente que quiera tener algo más que la voz, que se ayuden, porque nosotros, los doctores, los médicos, y mismo la equipo multidisciplinaria no consigue sanar todos los problemas. Entonces, es necesario que se tenga los pacientes ese apoyo entre ellos. Los problemas principales para que un paciente laringectomizado total pueda adquirir la voz son varios. Entonces, podemos enumerarlos como problemas políticos, los problemas que hay con el sistema público de salud versus el sistema privado de salud, también problemas relacionados a la industria, ¿será que existe un lobby? O que nosotros llamamos entonces de que es la mejor rehabilitación hoy en día, o que se habla hoy día en relación a eso. Y las publicaciones médicas no tienen la homogeneidad, o sea, hay diferentes definiciones para lo mismo problema. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de su sexo en rehabilitación vocal? ¿Es del médico o el del paciente? ¿Cuál es el grado ideal de inteligibilidad? O entonces, ¿qué es una voz socialmente aceptable? Y eso tiene a ver con calidad de vida, ciertamente que sí. Entonces, como ya hablaba René Descartes, no existen métodos fáciles para resolver problemas difíciles. Entonces, el objetivo de la rehabilitación es volver a hacer la comunicación y entonces la capacidad de deglutir del paciente para que se pueda comer adecuadamente. También enseñar estrategias compensatorias a los pacientes para los diversos métodos de rehabilitación y los diversos tipos de pacientes. Entonces, el desafío es cómo escoger cuál es la mejor combinación de paciente, del aparato y de la técnica
para que el paciente se vuelva nuevamente con su voz. Y la rehabilitación debe ser como la confección de la salud en general. Yo tengo que hacerlo de manera física, social y psicológica. ¿Y cuál es el mejor tiempo de hacerlo, la rehabilitación? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hablar con el paciente? ¿En la primera consulta o a seguir de las consultas? ¿Cómo hacerlo, la rehabilitación? ¿Cómo yo debo preparar a mi paciente? Cuando yo utilizo la voz con prótesis, yo debo escoger entonces como la inserción primaria o inserción secundaria, o entonces el paciente se va a dejar para solamente con voz esofágica o mismo con su laringe electrónica. Por eso, en cada servicio es fundamental, esencial tener una speech therapist o fonoaudióloga. El equipo que trata el paciente debe ser multidisciplinario. Y hablando un poco de historia para que ustedes comprendan un poco los dilemas que nosotros nos vemos acerca de rehabilitación. En 1850 se han comenzado los reportes acerca de rehabilitación de voz. En 1859, Xemark en Budapest ha declarado que ha creado una laringe artificial para utilizar en pacientes que tenían una estenosis de laringe. Entonces, esta laringe simplesmente pompeaba el aire de vuelta para la faringe y entonces el paciente se podía hablar. En 1861, Lenz relató entonces una voz esofágica en un paciente que tenía un estenosis de laringe por mecanismo de vibración de la mucosa. Es que, en otras maneras, ese se llama el aparato Dutch o holandés, donde el paciente se podía conectar el aire saliendo del traqueostoma hasta la boca para que pueda hacer una emisión de voz, de vocales. Y no se fue hasta el aparecimiento de la laringectomía total por Theodor Bierhoff en 1873, que ha hecho la primera laringectomía y al mismo tiempo, con ayuda de su auxiliar, que se llama Karl Gusenbauer, han creado un aparato que se colocaba en la faringe. En la época no se cerraba la faringe con suturas, se dejaba la faringe abierta con curativos nomás. Entonces, en esa fístula faríngea, lo colocaba en el aparato de metal que conectaba en la tráquea y el paciente, ocluyendo entonces la salida afuera, el aire era emitido por la faringe, entonces por la voz. A seguir de esos, numerosos avances en técnicas cirúrgicas, con pasar del tiempo se fueron apareciendo. Entonces, en 1887, Stoerk describe entonces la primer mecanismo de restauración de voz después de la laringectomía total. Después de eso, Sois Cohen, en 1892, ha hecho la primera sutura de faringe, después de una laringectomía total. Cuando se ha hecho la sutura de faringe, ha terminado la época de utilización de aparatos para volver la voz externa. Entonces, en 1896, Stoerk, no cohorte de pacientes con voz esofágica, ha dicho y ha escrito que la prótesis laríngea no es más necesaria. Y entonces se empieza la era de la voz esofágica. Y se fue la más popular tipo de rehabilitación ante la década de 70 y 80 presente el siglo pasado. ¿Y qué consistía en la voz esofágica? Tenía algunas ventajas, sabemos. Era una manera natural. El paciente utilizaba sus propias compensaciones fisiológicas, como la abertura bucal, el preenchimiento del aire. Era relativamente fácil de aprender. El paciente podía utilizar el mecanismo de deglutición ya conocido por él mismo para acumular aire en el segmento faringoesofágico. Tenía bajo costo y el paciente no ocupaba las manos. Pero ¿cuáles eran las desventajas? La comunicación no era fluida, era interrumpida, entrecortada. Se demoraba más para aprender, cerca de 6 meses, cuando el paciente comprendía, cuando él entendía de qué manera tenía que salir la voz. Y era una voz que tenía algunos
ruidos que se llaman clunks provenientes del estómago y de la deglutición de aire abrupta. Y tenía un grado variable de suceso, quizás de 5% hasta 63%. Por eso tenía una menor fluencia y una menor loudness, un menor volumen. Era muy difícil de comprender un ambiente que sea muy ruidoso. Entonces, era muy difícil encontrar el equilibrio entre lo que es la inteligibilidad de la voz y la naturalidad de la voz. Para todo eso tenemos que tener articulación, intensidad adecuada, entonación, la fluencia, coordinación y velocidad. Eso no era tan posible con la voz esofágica conforme el paciente. Entonces, desde 1950, los cirujanos han percibido eso y comenzaron a desarrollar otras técnicas para que tenían una manera mejor de voz. Por ejemplo, el padecimiento de fístulas cirúrgicas o de prótesis externas. En 1958, Conley ha creado la técnica de hacer una fístula mucosa del esófago que le traía hasta el traqueostoma para el paciente conseguir hablar con la voz esofágica, sería traqueoesofágica. El mayor problema de esa técnica es la estenosis, que invariablemente ocurría en casi todos los pacientes. En 1958, Conley también ha mejorado un poco su técnica, no haciendo una fístula tan grande. Le siguió el profesor Asai en 1960, los doctores americanos Taub y Spiro en 72, donde crearon un aparato que hacía la comunicación del traqueostoma y a una fístula faringocutánea que le llamamos de voice back. Y en 1977, el famoso profesor japonés que está vivo hasta ahora, el Amatsu, la ha creado su famosa fístula de Amatsu, pero 30% de los pacientes hacían una aspiración severa y tenían que convertir a la laringectomía. En este dibujo podemos ver el foto, el voice back del profesor Taub y Spiro, que conectaba el traqueostoma hasta la fístula faringocutánea. Desde esta época nosotros entonces podemos observar en la década de 70 por Mozolevsky, que ha creado en su propia casa una homemade prótesis interna que se colocaba por una inserción retrógrada y hacía la comunicación del traquea con el esófago. Entonces, por la historia, a partir de la década de 70, nosotros empezamos a hacer las válvulas, las prótesis valvuladas y que se quedaban en el local, que no tenían que hacer otras prótesis externas. Entonces, en 79, Singer y Bloom ha mejorado la fístula de Amatsu y lo colocaron en una prótesis que se llamaba Duckbill por una inserción secundaria, pero el problema es que tenía que hacer la troca de la prótesis cada 4 días para hacer la limpieza adecuada. Y tenía con eso muchas complicaciones. La principal es la aspiración de la prótesis. Nosotros aquí podemos ver el dibujo, que la prótesis se quedaba casi alocada, pero era muy fácil del paciente sacarlo para limpieza. En 1981, Pange ha modificado la técnica de Brunsinger y ha hecho una prótesis que se llama indwelling. Entonces, se quedaba en el local y lo hacía la limpieza el mismo paciente o el equipo médico. Y a partir de ahí, en 1990, ha creado el Provox System, la prótesis Provox, que ha sufrido algunas modificaciones en estos 30, 40 años. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal de prótesis para el paciente rehabilitar? Tiene que ser una prótesis que tenga poca reacción tecidual, que tenga poca resistencia a la pasaje del aire, que tenga una alta resistencia a la pasaje de saliva, al contrario, que tenga una durabilidad mayor, que sea relativamente fácil de limpiar, de trocar, de utilizar, que fornece al paciente una buena inteligibilidad y que sea a un costo moderado por eso y que no sea afectada por la radioterapia. Entonces, la prótesis Provox actualmente es la prótesis que contempla casi todos estos elementos. Hay algunas ventajas, como la rehabilitación casi inmediata. Es muy fácil aprender a hablar con su voz, tener la voz con su prótesis Provox. La voz tiene una buena calidad, tiene una buena
fluencia, velocidad, articulación. La reserva de aire pulmonar no es por un acúmulo del aire en segmento faringoesofágico. La frecuencia de la voz es buena y el suceso es alto, cerca de 90-94%. Pero hay algunas desventajas. Es una colocación cirúrgica, tienen costo, hay que hacer las trocas periódicas de prótesis. El paciente es necesario tampar el traqueostoma para que haga la pasaje de aire a través de la prótesis, entonces por la faringe, y las complicaciones a lo largo del uso de la prótesis se puede hacer cerca de 60%. Y hay algunas contraindicaciones, como el paciente que no tiene no tiene oído bilateral, se puede decir así, o que tiene una patología pulmonar más grave, y las prótesis duran de 3 a 6 meses de los trabajos. Entonces, el paciente que tiene indicación para la prótesis traqueosofágica o Provox, el paciente que tiene una buena comprensión de cómo es su rehabilitación. El paciente tiene que tener una buena cuidado visual. El paciente que tiene también una buena cuidado auditiva y que tiene su destreza manual. Y el traqueostoma tiene que ser cerca de 1,5 centímetros, mayor que eso, para que se pueda entonces ocluir el traqueostoma y que no haga el escape del aire. Las contraindicaciones son Parkinson, artritis, cualquier deformidad que no le permita limpiar o cuidar bien de su prótesis, o cualquier enfermedad que no tenga la comprensión de cómo tiene que hacerlo. En casos de faringe, de estenosis de faringe, perdón, o entonces con doença pulmonar mayor. Lo que vemos acá es que actualmente, hoy día, la rehabilitación con prótesis es el método preferido, el método preferencial, porque tan luego el paciente utilice su prótesis, él puede hablar, retornar para su calidad de vida, mejorar su autoestima, con eso retorna la vida social y mejorando su estatus biopsicosocial. Esta es una foto de cómo es la inserción primaria de prótesis durante el acto cirúrgico, y que con la inserción primaria nosotros tenemos entonces la pronta rehabilitación del paciente. La prótesis puede estabilizar la pared traqueosofágica. El paciente se puede hablar después de 14 días de cirugía. Nosotros evitamos un segundo procedimiento cirúrgico, no tiene mucha irritación local y el paciente no tiene riesgo de aspiración severa y no posterga la radioterapia. En esta foto, nosotros, en el mismo tiempo operatorio, se ha colocado la inserción primaria de prótesis. La inserción primaria es preferida, se ha denominado como al mismo tiempo de la retirada de la laringe, antes del cierre del paciente. Hay otros casos que se llama, como como la foto está mostrando, nosotros a través del Beniquet se hace la fístula al mismo tiempo, luego após la retirada de la laringe. La inserción primaria también es dividida como inserción primaria tardía, donde após de la fístula, de confeccionar la fístula, se deja el feeding tube para mantener la fístula abierta y después de 14 días se coloca la prótesis. Pero se puede cambiar eso por la inserción secundaria y yo creo que es más seguro hoy en día. ¿Y qué nosotros debemos hacer para que el paciente tenga una buena rehabilitación? Es muy controverso, pero yo hago aquí en Brasil de la siguiente manera. Yo prefiero la incisión de la piel como de Sorensen, planeando el traqueostoma en la línea media, bien, donde se juntan los flaps superior e inferior y lo retiro un segmento inferior del piel del aspecto semilunar para que el traqueostoma se quede más ovoide, más oval y no redondo, no circular, sino se puede hacer una estenosis. Entonces, planeando la incisión de esa manera, bien bajo, los médicos, doctores en Amsterdam lo prefieren que se haga con el colgajo, la incisión más alta y se coloque el traqueostoma en el colgajo inferior de piel. El traqueostoma tiene que ser cerca de 2 centímetros para que sea fácil retirar y trocar la prótesis, limpiar la prótesis, y las suturas de traquea a la piel deben seguir el sentido
de la piel, de las líneas de fuerza, para que se abra y que no tengan la tendencia de ser concéntrica, evoluir con necrosis. La piel debe cubrir el cartílago del tráquea para que no haga necrosis. Entonces, sumándose a incisión de piel, yo hago también la miotomía de los músculos constrictores de faringe, del segmento faringoesofágico. Esta miotomía tiene que separar las fibras musculares cerca de 1 centímetro a un largo de 4 a 5 centímetros de extensión y permite que este segmento vibre con el pasaje de aire. Y probablemente los estudiosos afirman que se puede mimetizar un efecto de Bernoulli en ese segmento y la voz se queda mejor. Yo evito entonces una hipertonicidad o espasmo funcional de ese segmento. De esa manera, con el indicador del cirujano y con la lámina fría se hace la separación de las fibras musculares de ese segmento. Y finalmente yo lo hago también la separación de la inserción tendínea del músculo esternocleidomastoideo para que no, después de la radioterapia no se haga el estiramiento. Entonces dificulta que el paciente se pueda ocluir el estómago o poner adhesivos para la rehabilitación pulmonar. Como yo colocar en esa foto, es separando las fibras del músculo esternocleido y haciendo separación. Entonces, Cummings ya hablaba en 98 que el manejo del músculo faríngeo es esencial para prevenir los espasmos y con eso nosotros tenemos la menor chance de suceso con la voz traqueoesofágica. Por eso yo tengo que seleccionar adecuadamente a mi paciente. No se puede hacerlo la incisión primaria en pacientes muy viejos o que han terminado recientemente la radioterapia o cuando van a ser sometidos a cirugías muy grandes con utilización de colgajos, porque se queda pequeña cantidad de mucosa o que la mucosa sufre isquemia y con eso va a aumentar mis complicaciones. La inserción secundaria es preferida en pacientes que ya están estables, que fueron seleccionados. Entonces, las ventajas que nosotros tenemos es que el traqueostoma ya está bien cicatrizado, la familia, el paciente ya conoce, ya sabe lidar con su traqueostoma, es relativamente fácil de hacerlo. Los pacientes que terminaron la radioterapia pueden hacer la inserción secundaria cerca de 3 a 6 meses después. Y sedación solamente es suficiente, no es necesaria anestesia general para eso. Pero las desventajas son que eso en otra cirugía, yo tengo que planear eso con el paciente y en el bloque cirúrgico. Hay siempre un riesgo de una laceración de la pared posterior esofágica y con eso un falso trayecto. Y es necesario una consulta antes con el foniatrista y con fonoaudiólogo para que los pacientes que hacen la voz esofágica de mucho tiempo tienen dificultad de cambiar para la voz traqueoesofágica con utilización de prótesis. Yo tengo que lidar con la hipertonía, yo tengo que seleccionar mis pacientes, estudiar los pacientes para inserción secundaria. La hipertonía o espasmo muscular es una causa alta de falla de adquisición de voz. Entonces, nosotros hacemos el test de insuflación esofágica o vídeo de glutograma con fluoroscopía o manometría esofágica para estudiar el segmento faringoesofágico y descubrir si yo tengo que aplicar Botox o no, si yo tengo un espasmo funcional para eso, o si yo estoy frente a una estenosis verdadera, entonces tiene que hacer dilatación endoscópica para eso. Los equipamientos que utilizamos para inserción secundaria es el esofagoscopio y el kit de inserción, y sobre visualización directa nosotros hacemos la fístula, el puncture de la mucosa de la pared posterior de la traquea, y con eso se pasa el guide wire, y pasando a frente, se retira el guide wire por la boca y se pasa la prótesis al contorno, volviendo por el segmento esofágico hasta la localización en la traquea. En otras alternativas también yo puedo utilizar un equipamiento similar al Beniquet, y que el Beniquet, lo ideal es lo más fino, el más delgado, el número 22, 24,
y que el paciente sob anestesia, en este caso anestesia general, se coloca el viniqué por la boca, se localiza el viniqué hasta su se exteriorizar pela parede posterior do traqueostoma, com protetor de faringe, se coloca el fio guia hasta la boca, se coloca la prótese y el movimiento al contrario. El paciente entonces se queda rehabilitado por esta secuencia hasta que la prótese provoca que se queda en el local. Entonces, lo que la literatura habla sobre la inserción primaria y secundaria tiene similar niveles de complicaciones, pero en una reciente revisión de metaanálisis y revisión sistemática, la inserción primaria es mejor que la secundaria y la secundaria es la técnica de escoja cuando nosotros tenemos un paciente de alto riesgo de fístula. Entonces, la primaria, la tendencia hoy día es hacerlo en pacientes no irradiados que tienen un good score de ECOG o Karnofsky, que no sean sometidos a una cirugía mayor con reconstrucción con flaps. Y la inserción secundaria para los casos mayores excedentes a la primaria. Entonces, las complicaciones pueden ocurrir hasta 40-60% en el seguimiento y que puede ser alargamiento de la fístula, infección de la fístula, pérdida de la fístula con broncoaspiración, extrusión y diversas maneras de lidar con esto que merece una otra aula solamente para eso de complicaciones, pero en general son limpieza para manutención de su prótese y en casos más severos la troca de la prótese. Yo puedo utilizar entonces otras prótesis desenvolvidas para eso como Extracio, Activalve, para prevenir entonces la granuloma, la infección de mucosa y mismo alargamento de fístula, que es más peligroso, y infección por cándida. Entonces, en esta revisión, cuando utilizamos la Activalve y junto con otros tratamientos como corticoide, antibióticos antihongos tópicos o sistémicos, yo puedo mantener el paciente con su prótese más activa. Y en casos que no se pueda tratar, lo retira la prótese y se posterga y se planea una nueva localización de fístula. Entonces, concluyendo mi video, nosotros sabemos que la interacción de la empresa, de la industria, sea cualquiera, con los doctores que cuidan del paciente y la equipe multidisciplinaria, que es la fono, la nursery, nosotros conseguimos obter y devolver la voz al paciente que mucho ha necesitado. Entonces, eso es le dar la bienvenida. Quiero terminar entonces mi charla. Muchas gracias por asistir el video. Acá está mi email para cualquier duda. Yo me quedo a disposición. Entonces, muchas gracias y nos vemos hasta el nuevo evento.